Ok. ¿Me escuchan? Creo que sí. Estoy grabando, sí. Fíjense, en dos dimensiones sucede lo mismo, ¿ya? Ahorita solamente quiero que se fijen en esta parte. Choque totalmente elástico. La energía tiene que conservarse porque no va a haber deformación. Cada uno tiene una velocidad, cada uno tiene un P, ¿ya? Fíjense, este es el P, este es el P del otro, P1, P2, y voy a sumar ambos de manera vectorial. ¿Cuál es el P total? Es esto de acá, esta negra de acá, ¿ya? Después de que hay un choque, como no hay fuerzas externas, la suma de ambos tiene que conservarse. Se van a chocar, ¡paf! Este se va a ir despacito hacia acá, este de acá se va a ir rápido, ¿ya? Cada uno va a tener su P, va a tener su P, y la suma de ambos P's es la misma, no cambió, no cambió, no cambió, ¿ya? Si el choque tiene otra elasticidad, tiene poca deformación, no es totalmente inelástico ni elástico, ay, qué macana. Sucede, la energía ya no se conserva, esto de acá ya no se va a conservar, pero esto de acá se sigue conservando. Este es el P total, este tiene un P, este tiene otro P, tac, tac, sumo los dos, tengo este P, y después del choque, paf, se mueven así, y el P sigue siendo el mismo. El P sigue siendo, el P total sigue siendo el mismo, pero la energía ya no se conserva. Ya, entonces en dos dimensiones pasa lo mismo. Solamente la gran diferencia es que la suma de los P's es vectorial. La suma de los P's es vectorial. Tengo que sumar esta flecha más esta flecha de manera vectorial y así obtengo el P total de manera vectorial. Hagamos un ejercicio con esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás acá? Tenemos lo siguiente. Un automóvil de 1500 kilogramos viaja hacia el este con una rapidez de 25 metros por segundo y otro vehículo de 2500 kilogramos, algo más pesado, viaja hacia el norte, hacia arriba con esta velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ya? Como se muestra en la figura. Encuentre la dirección y la magnitud de la velocidad después del choque, después de la colisión, y suponga que quedan unidos. Como quedan unidos, como quedan incrustados, habíamos dicho que es un choque totalmente inelástico. Acá, debido al choque, va a haber fuerzas de deformación. Este de acá va a sentir, no sé, supongo que una fuerza así. Y este de acá va a sentir la misma fuerza en sentido contrario por acción y reacción. ¿Ya? Deformación. Digo, la energía se conserva, P se conserva, y la respuesta es que esto no se va a conservar. ¿Por qué? Porque existen fuerzas no conservativas, y la respuesta es sí, existe esas fuerzas de deformación. Se deforma todo, se pierde energía ahí. ¿Ok? Entonces la energía no se conserva. No se conserva. Existen fuerzas externas o la sumatoria de fuerzas internas es cero. Perdón, la sumatoria de fuerzas externas es cero. ¿Qué fuerzas externas hay? Hay las fuerzas de deformación, que son internas, ¿ok? ¿Y qué otras fuerzas habría? Habría el peso, ¿no? Pero acá, por favor, presten atención. Estamos viendo desde arriba. El peso está jalando hacia abajo a los autos, pero también existe una normal del suelo al auto.
¿ya? Y la suma de ambos, ¿qué va a pasar? Se anula. Entonces, ¿existen fuerzas externas que me dan algo distinto de cero? Y la respuesta es que no existen fuerzas externas. La sumatoria es cero. Por lo tanto, la cantidad de momentos se conserva. ¿Ok? Entonces, como es en dos dimensiones, ¿qué tengo que decir? P antes es igual a P después de un choque, ¿ya? Pero de manera vectorial, hay que sumar flechas, como les demostré en la simulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descomponer en X y descomponer en Y. Descompongamos en X. ¿Qué es lo que voy a decir? Esto de acá es el auto 1 y esto de acá es el auto 2, objeto 2. La masa del auto 1 por la velocidad 1 inicial antes del choque, más la masa en X, más la masa del auto 2 por la velocidad 2 en X inicial, masa del auto 1 X inicial, tiene que ser igual a lo que pasa después del choque, a la masa 1 del auto 1 en X final, más la masa del auto 2, la velocidad del auto 2, en X al final. ¿Ok? ¿Qué voy a tener acá? La masa 1, la velocidad del auto 2 en X, ¿cuánto es? La velocidad del auto 2 al principio es totalmente vertical. Por lo tanto, esto de acá va a ser 0. Estoy mal, un ratito. Sí, estoy bien. El auto 2 se mueve totalmente hacia arriba. Por lo tanto, al principio, en X no tiene nada, es 0. El auto 1 es totalmente hacia la derecha. Por lo tanto, su velocidad en X es esto de acá, lo que me dice que es 20, no 25. ¿Ya? Ahora, al final, ambos tienen la misma velocidad en X. Fíjense, vamos a ver la velocidad final. Esta flecha de acá es la velocidad final de ambos que se incrustan. Esta velocidad final tiene una parte en X y una parte en Y. Esto va a estar descrito por un ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que masa 1, velocidad 1, X inicial, ¿ya? Es igual, estos son iguales, tac, tac. Es igual a la masa, voy a factorizar masa 1 más masa 2 por la velocidad en X al final. Pero ¿cuánto es esta velocidad de X al final? Es descomponiendo vectores, va a ser la velocidad final por el coseno del ángulo que va a formar esa velocidad. ¿Ok? Reemplazaremos datos. La masa 1 es, pongamos acá, masa 1 es 1500. La masa 2 es un camión más grande de 2500. Esto va a ser 1500 por la velocidad 1, que es 25. ¿Ya? Por favor, calculadoras, es igual a la masa 1 más la masa 2. 1500 más 2500 por la velocidad final después del choque por el coseno del ángulo que queremos averiguar. ¿Cuánto es 1500 por 25? Rápidamente, por favor. 15 por 25 es 200. No, 250. ¿Sale esto? ¿O me equivoco? Es 1500, ¿no ve? Sí, 1500 por 25.
37.500. 37.500. 500. Ya, gracias. Y 1.500 más 2.500 es 3.500. No, mentira. Esto es 4.000, ¿no? BF coseno del ángulo. Estos se van a ir. Me queda 375. 40 veces BF coseno del ángulo. ¿Ok? Esto va a ser mi ecuación 1. Por favor, verifiquen. Diego, ¿puedes verificar que esto de acá esté bien, que no me equivoque en algo? Ahora, luego hacemos lo mismo, ¿ya? Descomponer en Y. En Y. Voy a tener que la masa 1, velocidad 1 en Y inicial, más la masa 2, velocidad 2 en Y inicial. Tiene que ser igual a la masa 1, velocidad 2 en Y final, más la masa 2, velocidad 2 en Y final. ¿Ya? Al principio, el primer cuerpo es totalmente horizontal. Al principio no tiene nada en Y. Al principio, el cuerpo 2 se mueve totalmente hacia arriba y se mueve a 20. Entonces, esto de acá es 20. ¿Ya? Y estos dos podemos factorizar, igual que hemos hecho antes. Voy a reemplazar. Masa 2 es 2.500 por 20. Es igual, acá estas velocidades son las mismas. Las voy a factorizar. Voy a tener masa 1 más masa 2 por la velocidad, la velocidad en Y final. Pero esta velocidad Y en final, esto es masa 1, esta velocidad Y final, ¿qué es? Descomponiendo, es la velocidad final por el seno del ángulo, ¿ya? Esta flecha vertical, ¿qué es? Es la flecha, la velocidad final, por el seno del ángulo. Estoy descomponiendo vectores. Voy a tener, esto va a ser 50 con 2 ceros, no con 3 ceros, 50.000. Un ratito, sí. Es igual a la suma de las masas, que es 4.000, ¿ya? Por la velocidad final por el seno del ángulo. Acá estos 3 ceros se van con sus 3 ceros, me queda 50, es igual a 4 veces velocidad final por el seno del ángulo. Entonces, tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 2, y con eso me basta para resolver el problema que me pide es la dirección y la magnitud. Me está pidiendo cuánto mide y qué ángulo tiene. Entonces, de acá puedo hallar eso. Una manera sencilla es decir, divido, ¿cuánto es? Ok, tengo 3 minutos más. Divido 2 entre 1 y se van a ir las velocidades finales. Puedo hallar cuánto es el ángulo. Entonces, si divido 2 entre 1, voy a tener 50 entre 375 es igual a 4 veces BF seno del ángulo entre 40, ¿no? Entre 40 BF coseno del ángulo. ¿Por qué hago esto? Porque así los BF se van y me queda el ángulo, que es pregunta. Acá este 4 con este 4 se van. Y por favor, ¿cuánto es? Tengo que la tangente del ángulo va a ser igual a ¿qué? A 500 entre 375. ¿Ya? Acá me queda un 10, ese 10 pasa a multiplicar, entonces 50 por 10 es 500. ¿Cuánto es 500 entre 375 y al cotangente o tangente a la menos 1 de eso? ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te sale eso? 53,13. Por favor, me confirman los demás. Está bien. Ok. Entonces 53,1 grados. Esa es la dirección. ¿Ya? ¿Y cuánto es el tamaño? Pues despejo en cualquiera, digamos en 2. En 2 calculadoras, por favor. Digo 50 es igual a 4 por BF seno de 53,1. De acá BF va a ser 50 entre 4 entre el seno de 53,1. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? Eh, 15,6. 15.63. Gracias. 15,63 metros sobre segundo. Hemos hallado que se van a mover a 15,63 metros por segundo. ¿Con qué dirección? Con un ángulo de 53,1 grados. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja en dos dimensiones. Conceptualmente es lo mismo. El punto de partida es el mismo. Esto es lo mismo. Lo que cambia es que hay que descomponer en X y en Y. Y eso sí, lo que no es lo mismo es que la complejidad matemática, o tal vez no tanto la complejidad, sino el tamaño de las ecuaciones es más grande. Entonces, hay más ecuaciones que tratar, digamos, y despejar. ¿Ya? Pero el punto de partida y conceptualmente es exactamente lo mismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Perfecto. Les he mandado por WhatsApp el link de la siguiente serie que les toca de energías. Hagan, por favor. La fecha de entrega es el siguiente miércoles, ¿ya? Tienen una semana.